Sin embargo, generalmente los que hacemos el mal, y esa es nuestra gran defensa, sentimos remordimiento, ¿verdad? Sentimos remordimiento de haber hecho algo malo. Y a veces la gente muy mala hace el mal sabiendo que hace el mal. No sé si han visto esa película que se llama Camino a la Perdición, con Paul Newman y Tom Hanks, creo. Paul Newman era un gran capo de la mafia de criminales, Tom Hanks también, pero le hizo no sé qué, y Tom Hanks quería vengarse, al fin acorraló al jefe, y el jefe le dice esto, que hemos oído en otras películas y en la vida real también. Mira, hemos hecho el mal, y no nos queda más que ir al infierno, porque él seguramente de chico tuvo una formación religiosa, incluso católica, que le dijo que había el bien y el mal, que los que obraban el mal se iban a perder, que los que obraban el bien iban al cielo, esos principios elementales. Pero ¿qué pasa? Que la gente dice, está tan entrampada en el mal, que sabe que va a ir al infierno y no puede librarse de eso, lo sigue haciendo. Es impresionante cuando Paul Newman le dice a Tom Hanks, nos vamos a ir al infierno tú y yo, tú también eres un criminal. Tú ahorita me vas a matar, pero tú al rato te matas, no te mueres y te vas a ir al infierno igual que yo. Al darse cuenta de eso, tenía que haberlo tocado la gracia de Dios y decirle, todavía hay tiempo, puedes detenerte. Pero no, ya está resignado al mal. Está resignado, dice, no me queda más que ese camino. Habrá otros que sí, que incluso en una enfermedad grave, ante la muerte, aunque hayan sido unos asesinos, criminales o lo que sea, que caen en la cuenta y se arrepienten. La conciencia les dice no solo que ha hecho el mal, sino que está a tiempo de detenerse y de agarrarse de la ancla de salvación que es Jesús. Bueno, vamos a seguir con la lectura del documento. La conciencia es el núcleo más secreto y sagrado del hombre, en el que el hombre se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo de aquella. En la conciencia Dios nos habla, por eso la conciencia es la voz de Dios. Es la conciencia la que de modo admirable da a conocer esa ley, lo que es bueno y lo que es malo, cuyo cumplimiento consiste en el amor de Dios y del prójimo. La fidelidad a esta conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad y resolver con acierto los numerosos problemas morales que se presentan al individuo y a la sociedad. Es como un terreno común que tenemos los creyentes con los no creyentes o con los de otras religiones para ponernos de acuerdo en lo que está bien y mal. Y cualquier país actual, aunque sea un país comunista, aunque sea un país musulmán, aunque sea un país de católico o de matriz católica, pero que sea un país ya que ha perdido la fe, ¿qué tiene? Leyes que penan o castigan una conducta mala y pues no premian a que hace el bien, lástima las leyes, pero dice es que eso es lo que tienes que hacer, no tienes por qué premiarte, pero Dios sí nos premia, Dios nos da la vida eterna. Pero ¿cómo es posible que países tan diferentes, de cultura tan diferente, tengan leyes tan parecidas que un asesinato, una violación, un robo, un asalto, lo castiguen? Entonces quiere decir que hay un sustrato general. Claro, todo eso está tan enviciado y tan contaminado que hay leyes que no castigan ciertas cosas malas. En ciertos países y en México hay cosas que antes se veían como un delito y ya no, por ejemplo el adulterio, ya no se ve como un delito, la ley.
cuanto mayor es el predominio de la recta conciencia, tanto mayor seguridad tienen las personas y las sociedades para apartarse del ciego capricho y para someterse a normas objetivas de moralidad. No rara vez, sin embargo, aquí viene lo malo, ocurre que hierre la conciencia por ignorancia invencible, como esa niña o ese niño que les decía que crece en una familia torcida y cree que aquello es lo bueno. Es una ignorancia del bien, pero invencible. ¿Cómo va a salir de aquello si todo lo rodea, todo lo que lo rodea lo empuja hacia el mal? No rara vez, pues, cosa que no puede afirmarse, esa ignorancia invencible, cuando el hombre se despreocupa de buscar la verdad y el bien y la conciencia se va progresivamente entenebreciendo por el hábito del pecado. O sea que la conciencia es la voz de Dios que me dice lo que tengo que hacer, lo bueno y lo malo. Puede ser que, como vamos a ver más adelante, me equivoque, pero si me equivoco sinceramente, honestamente, aunque haga el mal, no se me atribuye como un mal. Por ejemplo, esta niña que se lanza a la prostitución, no se le puede acusar en conciencia, o sea, no tiene culpa, no tiene pecado. Pero muchas veces la pura conciencia, cuando no está bien formada, exige que nosotros nos formemos. O sea, una conciencia, para que sea una guía correcto de nuestra vida, tiene que ser una conciencia ilustrada, formada, y para eso uno tiene que formarse, tiene que preguntar, tiene que estudiar, tiene que atenerse a normas objetivas, no nomás a lo que a mí se me ocurra. Y eso viene enseguida, lo vamos a desmenuzar. Entonces el hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla a través de su conciencia. Es la voz de Dios. No importa qué religión sea o que no tenga religión. Dios le está hablando por medio de su conciencia. Y si esa persona es recta y ha sido bien formada en los valores humanos, pues su conciencia va a estar de acuerdo con esa formación que le dieron. Padre, ¿Sí? ¿aplica eso igual para un soldado que va a la guerra? Ahí viene la objeción de conciencia. Cuando las leyes me obligan a hacer algo que repugna a mi conciencia, entonces hay países que reconocen el derecho a la objeción de conciencia. Por ejemplo, la ley me manda a ir a la guerra y me manda a matar, pero yo, por mi formación religiosa, por mi conciencia, me dice que yo no debo ir. Hay países que reconocen ese derecho a la objeción de conciencia y en todo caso si van los dedican a enfermería o a otras tareas, pero no a tomar el rifle y disparar. Eso se está dando mucho actualmente con médicos, por ejemplo, donde ciertos países la ley les obliga que si una mujer va a pedir un aborto, se lo tiene que practicar. O un boticario que le obligan a dar un anticonceptivo, por ejemplo, de la píldora del día siguiente, que es abortivo. Entonces, la ley así dice que todo el que un médico tiene que hacer eso si se lo puede, pero hay médicos que dicen yo no puedo, mi conciencia no me lo permite. Eso se llama objeción de conciencia. En Estados Unidos está sucediendo, y por ejemplo hace poco sucedió, porque ahí los matrimonios se realizan en cualquier parte, en cualquier capilla, en cualquier agencia de matrimonios, y luego la reportan y ya están casados por el civil. Fueron una pareja
mismo sexo a casarse con un ministro de una iglesia cristiana, no católica. Y él se negó. Y entonces lo acusaron de homofobia y no sé cuántas cosas, y lo multaron y lo querían meter a la cárcel y no sé cuántas cosas. Se está dando ahorita prácticamente todos los días en Estados Unidos. Hay muchos casos de eso. Y ellos alegan objeción de conciencia. Dicen, mi conciencia no me permite hacer eso. Ya depende de los jueces si acepta esa razón o excusa o no la acepta. Es algo muy delicado, pero no crean que es cosa del otro mundo. Se está dando continuamente. Hay gente, por ejemplo los menonitas, que por principios muy estrictos les prohíben ir a la guerra. Bueno, pues ellos no aceptarían ir a la guerra de soldado. Un católico a lo mejor sí aceptaría la guerra, pero hay principios morales en la moral católica que le dicen si esa guerra es justa o injusta. Y si es injusta, o sea que este país quiere invadir a aquel otro nomás para robarle sus riquezas o para ampliar su territorio, etc., dice, pues yo no puedo colaborar con eso. ¿Y cómo le va? Pues según el criterio de sus jefes, lo pueden hasta fusilar por desobedecer órdenes, o lo pueden comprender. ¿Qué pasó con el batallón de San Patricio? En 1846, no me acuerdo bien, era un batallón de irlandeses que venían de Estados Unidos, católicos, y ellos finalmente se sumaron más bien al enemigo, a los mexicanos, porque vieron que la invasión que estaban realizando ellos era injusta y vieron como católicos tenían más afinidad con el pueblo mexicano católico. Lo mismo que pasó en muchos casos de soldados que querían, los obligaban a fusilar a un cristero, Sí. a un sacerdote, Sí. y no aceptaban, y a ellos eran los que fusilaban. A ellos también los mataban, también al sacerdote, pero a ellos también. Eso pasó mucho también con los nazis, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué los carceleros nazis en los campos de concentración eran tan crueles? Que mataban y hacían más de lo que les mandaban de crueldad. Pues no crean, esos fueron quedando, porque los primeros que mandaban allí no querían, se resistían, a lo mejor los mataban, y entonces ¿quién fue quedando? Los que se aceptaban, y los que incluso les gustaba aquello por ser unos sádicos. La conciencia moral es un juicio de la razón, no es de la fe. Por eso decía que todo ser humano, aunque sea un racionalista, aunque sea un ateo, un agnóstico, tiene conciencia, porque es la razón humana. La conciencia está ligada a la razón humana. Lo que pasa con nosotros, los católicos, los cristianos, es que, iluminados por la fe, tenemos más capacidad para descubrir con más claridad y pureza lo que nos manda la conciencia. Pero es una conciencia formada por nuestra fe, formada por la revelación divina, formada por las enseñanzas de la iglesia, por los 10 mandamientos, por los mandamientos de la iglesia. ¿Ven? Entonces uno tiene como una conciencia más fina y más capaz de distinguir el bien del mal. ¿Qué pasa con muchos católicos que al momento de votar por ejemplo, en favor del aborto, de una ley que favorezca el aborto, dicen que sí? Y dicen que sí de acuerdo con su conciencia, pero es una conciencia que está en contra de la moral cristiana, entonces no se han formado en su moral cristiana. Hace poquito un político en Estados Unidos, no sé si vieron por ahí una noticia, hace poquito, 2 o 3 días, dijo, no, yo estoy seguro que la iglesia pronto, algún día tarde o temprano va a aceptar los matrimonios de personas del mismo sexo. Él es católico.
Y dice, como yo veo eso como muy natural y claro que lo acepto. Y hoy veía la respuesta de su obispo, no mencionándolo por su nombre, pero diciendo totalmente al contrario de él. La Iglesia nunca, hace 2000 años que sostiene la misma doctrina moral. Así es que si quiere esperar a que cambie la doctrina de la Iglesia, siéntese para que no se canse. Pero no va a cambiar. Puede ser que cambien algunas cosas secundarias según el avance de las ciencias, que la Iglesia ve con más claridad ciertas cosas, pero, por ejemplo, el debate a través de la historia del aborto, si era persona humana en el momento de la concepción o después de tantas semanas o meses. Puede ser que hubiera discusión en la Iglesia, en los teólogos sobre eso, pero una vez que la ciencia moderna dice que en el óvulo fecundado ya están todas las características de la persona y que nomás es cuestión de tiempo que se desarrolle, porque ya está ahí, está del color de los ojos, del pelo, las uñas, todo está allí como va a ser. Entonces dice la Iglesia, no puede ser. Entonces, si matamos a un embrión de 3 semanas o 5 semanas, pues estamos matando a una persona humana. Y es lo que dice la razón también. Y es lo que dice la ciencia. Si matas a él, ese no va a nacer. Está bonita la música. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Esto es muy importante. Vivimos como superficialmente, no hacemos las cosas conscientemente. A veces alguien comete una barbaridad, ¿verdad? Una infidelidad matrimonial, hiere a una persona, se roba algo, por pura falta de ponerse a pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto a dónde me lleva? Plantarse a fondo las cosas. Mucha gente obra inconscientemente sin reflexionar. Parece que estoy diciendo algo absurdo, pero es algo muy, muy común. No reflexionamos, no interiorizamos. Entonces no nos detenemos ni siquiera a escuchar a nuestra conciencia. A veces después de que hicimos, válgame, ¿cómo fue que hice eso? Pues sí, porque no te pusiste a reflexionar lo que ibas a hacer. No lo hiciste conscientemente. Si fueras hecho conscientemente, no lo habrías hecho. Entonces, esa prisa, esa superficialidad que hoy se da tanto, comenzando con los jóvenes, que hacen una burrada, por ejemplo, en una fiesta allí, cometen una violación tumultuaria de una muchacha que la embriagaron y todo. A lo mejor son muchachos habitualmente buenos, como eso que sucedió en Veracruz, que no parecía que fueran habitualmente buenos, pero supongamos que algunos sí lo fueran. Pero ahí se dejó envolver por el ambiente. Si hubiera reflexionado, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué daño le estoy haciendo a tu muchacha, a su familia? ¿En qué me estoy metiendo? Uno lo habría hecho. Vean cómo la conciencia requiere de gente acostumbrada a reflexionar, lo cual no es muy común actualmente. Nos dice San Agustín, a propósito de esto, retorna a tu conciencia, interrógala, retornad, hermanos, al interior de ustedes mismos y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, con mayúscula, a Dios. O sea, háganla, profundicen, reflexionen, háganse conscientes de cada cosa que van a hacer. La dignidad de la persona humana exige la rectitud de la conciencia moral. O sea,
No siempre obrar de acuerdo con la conciencia, les decía antes, es obrar bien. Puede ser que si yo no tengo manera de salir de ese error de conciencia, no sea responsable, pero de todos modos hago el mal. Pero ¿cuántas veces, como decía aquí el documento, decía, a fuerza de hacer el mal, la conciencia se va entenebreciendo progresivamente por el hábito del pecado? Pregúntenle ustedes a los grandes asesinos, a esos sicarios que han matado 20, 30, 40, 50 personas. ¿Qué sucedió con la primera persona que mataron? Se sintieron mal. Se sintieron mal. Pero mataron la segunda, la tercera, ya después, igual que uno agarró un matamoscas y mató una mosca. Se va entenebreciendo la conciencia. Tal vez esa persona le digan, oye, pero ¿por qué hiciste eso? ¿No te sentiste mal? No, para mí era cumplir con un mandato que me hicieron los jefes y punto, ¿no? Sí, ya llegó un momento en que su conciencia estaba pues debilitada, muda. Deshumanizada, ya no siente. Por eso les decía que es importante formarse la conciencia, tener claros los principios básicos de la moralidad, que para nosotros como creyentes se están expresados en esos principios de la Sagrada Escritura, que dice: no hagas aquello que tú no quieres que te hagan a ti. La regla de oro. Ama a tu prójimo y no hagas el mal que no quieres que te hagan a ti. Haz el bien que quieres que te hagan a ti. Este es un principio universal de la conciencia, de la ley natural. Esto se llama la sindéresis. Las sindéresis son esos principios fundamentales de moral, de que hay que hacer el bien, no hay que hacer el mal. Puede ser que en un momento dado yo esté con duda, bueno, esto que voy a hacer estará bien o estará mal. No es cierto que todo el mundo nos encontramos en un caso así, ante situación muy concreta. En ese caso, si se puede todavía, ¿qué hace uno? Consulta a personas que saben más, que tienen más conocimiento de eso. Investiga uno mejor a que si aquello es correcto. Investiga. Eso es formarse la conciencia, no obrar así nomás a lo tonto. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Claro, si yo hice aquello a conciencia, tengo que estar dispuesto a responder por lo que hice, ¿no es cierto? Muchas veces, por esa inconsciencia con que obramos, pues no somos capaces de responder. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. ¿Por qué? Porque es la que nos impulsa a arrepentirnos si hicimos mal. Así como la conciencia me dice, no hagas eso porque está mal, me dice, oye, arrepiéntete porque hiciste algo que está mal. El hombre, dice el 1782, el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Que es la objeción de conciencia que hablamos ahorita. ¿Qué pasa si a un testigo de Jehová le dice, no, mire, usted tiene que aceptar que a su hijo le pongan una transfusión de sangre? Y es un testigo de Jehová sincero, equivocado, desde luego, pero él
en conciencia no esté equivocado, cree que aquello es incorrecto ponerle una transfusión de sangre porque así le han enseñado, él es obediente, observante de las leyes de su iglesia. Qué difícil para los médicos, ¿verdad? Qué difícil. Hay muchas historias al respecto y muchas respuestas que se han dado a una situación así. Muchas situaciones. Pero hay personas que han muerto. Todas, desde eso, desde respetarlos si se han muerto, hasta, por ejemplo, siendo un niño, o sea, un enfermo muy grave, lo transfunden en la noche cuando no hay nadie, y lo salvan. Y, bueno, el quirófano los transfundían. Sí, aquí no pasó nada, ¿quién se da cuenta? Nada, sale muy hondo de la enfermedad, de las operaciones, y no se dan cuenta que lo salvó una transfusión de sangre. Aparte de la operación, desde luego, pero si no veo la transfusión, se les hubiera ido. Entonces, hay muchas respuestas a eso. Los niños de Testigo de Jehová en la escuela que les han prohibido rendirle honores a la bandera, ¿qué tienen que hacer los profesores? Qué bonita la musiquita. ¿Qué tienen que hacer los profesores? Pues respetarles, no se van a poner a pelear, no es lo mismo que la transfusión de sangre, ahí está la vida de por medio, pero si este niño no quiere rendirlo a la bandera, pues que no lo obligue. Pero les decía, hay muchos casos de médicos católicos, de jueces, de fiscales, etcétera, en que en Noruega, Suecia, Dinamarca, donde la iglesia luterana está unida al Estado, si el Estado ha aprobado ya el matrimonio homosexual, los sacerdotes tienen que practicarlos, tienen que hacerlos. Aunque esté en contra de su conciencia. Los obligan a hacerlos. Claro, si está en contra de conciencia, pues no sé, habrá un drama allí pero no, generalmente todos han absorbido ya esa cultura y lo hacen tranquilamente. Pero si hubiera un ministro que no quiere, pues sí tiene que alegar objeción de conciencia o aceptar ir a la cárcel o que lo multen. Alguien que esté muy convencido diría, pues hagan conmigo lo que quieran, pero eso no lo voy a hacer. Entonces es muy importante en este tema la formación de la conciencia. Porque sí es cierto que la conciencia, que hacer las cosas según mi conciencia, me libra de responsabilidad, pero no me libra de hacer algo que está malo. Y muchas veces nos engañamos pensando que la conciencia nos dice eso y entonces somos responsables también del mal que hacemos. Por eso hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. No atenerse al propio juicio, sino ver si hay normas objetivas y una autoridad que la respalde. Estudiar el asunto, formarse. Una conciencia bien formada es recta y veraz, formula sus juicios según la razón. La educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentadas por el pecado, a preferir su propio juicio y rechazar las enseñanzas autorizadas. ¿Qué es lo que nos pasa en nuestras familias de pequeños, familias morales, familias rectas? Pues van formando a los niños desde chiquitos en el conocimiento del bien y del mal. No hagas eso porque está mal, haz esto porque está bien, comparte con tu hermanito, no le saques la lengua a tu tía, está bien que te caiga mal, pero va a venir a visitarnos, la tratas bien. Entonces ya el niño de chiquito aprende que hay cosas que se pueden hacer y cosas que no se pueden hacer. La mejor formadora de la conciencia
es la familia. Pero si la familia anda patinando en los valores morales, ¿qué les va a enseñar a los niños? Hay escuelas del kinder, por ejemplo, que el niño es un verdadero monstruito. Y uno dice, pues, ¿qué está viviendo en su familia? Está viviendo violencia, está viviendo abuso, está viviendo este niño, ¿por qué es así tan violento, tan agresivo? Obviamente está absorbiendo en su familia esas conductas. No me refiero a niños traviesos, me refiero a niños que son verdaderamente patológicos, sádicos. Agarra un gato y lo destroza. Pues, ¿qué situación están viviendo? Que no ven un animalito que se mueva porque ahí van y lo matan. Decía una persona en la televisión que la corrupción en México empieza en la mesa de la cocina de la casa. Sí, absolutamente. Sí. Es porque ahí el papá dice, no, yo venía muy fuerte, me pasé un alto, me paró un policía y me quería multar con 500 pesos. Pero yo, como soy muy buen negociante, le di 100 pesos y ahí quedó todo. Sí. Y los niños ya aprendieron que con 100 pesos, con 500 pesos, se consigue lo que sea. Y cuando lo hagan no van a sentir remordimiento, van a pensar que eso es bueno, su conciencia le está diciendo que eso es bueno, pero es una conciencia deformada, mal formada. Sí. Y el padre de una persona que se convierte a otra secta, a otra religión, conscientemente, ahí cómo aplica con Dios, con respecto a Dios, cómo va a estar aplicando que muere. Sí, y yo les digo a esas personas, alguna vez le he dicho, mira, tú te quieres dejar la iglesia, irte a esa iglesia. Bueno, si tú lo haces en conciencia, aunque esté mal lo que va a hacer, tú te salvas tu conciencia, está bien. Pero tu conciencia te exige primero que investigues bien lo que vas a hacer. Porque si no te arriesgas a dar un paso en falso. Investiga bien qué enseña la Iglesia Católica, qué enseña esa secta. Investiga bien, estudia, pregunta, analiza. Si después de haber hecho todo lo posible por aclarar con tu mente, sigues convencido en conciencia que debes irte allá, sigue estando equivocado, pero está dando un paso consciente. Después en el juicio, cuando Dios lo llame, le va a decir al Señor, Señor, pues yo hice hasta donde yo pude, fue lo que yo pude comprender, lo que pude hacer. Yo estoy seguro que el juicio va a ser muy leve, comprensivo para su situación. Pero ¿qué pasa a la mayoría de los católicos que se hacen de esta y de aquella secta o que dejan la iglesia y creen en nada? Antes han estudiado, antes han preguntado, antes han investigado. No, dejan algo que no conocieron, dejan un tesoro que no conocieron para irse detrás de unas migajas de pan. Dejan un banquete bien servido con suculentos manjares por andar recogiendo migajas que se cayeron al suelo. Entonces, sí hay obligación de formarse la conciencia, ¿no es cierto? Cada vez que vamos a hacer algo, si tengo duda, bueno, investigo antes, por lo menos cada vez, bueno, si no tengo una conciencia en general formada moralmente. Padre, Sí. por ejemplo, ¿qué es? Por ejemplo, un ateo o una persona que se va a otra religión. ¿Qué es lo más, siendo por ejemplo católico, que fue católico, pero se volvió ateo o se volvió a otra religión? ¿Qué es lo más
dañino o algo así. Bueno, cometió un error desde nuestro punto de vista, un error fatal, ¿verdad? Pero es lo que decíamos, si lo hace en conciencia y trató de investigar, de formarse bien su conciencia, de ver si convenía o no convenía, los pros y contras de aquello, bueno, pues, y da ese paso, desde nuestro punto de vista, de todos modos está equivocado, pero él subjetivamente no está equivocado. Él hizo lo que en conciencia creía que tenía que hacer. ¿Y si no hizo nada? Pues lo que estamos diciendo, que hay obligación de formarse la conciencia, hay obligación, porque entonces el solo decir, no, es que yo esto lo hice porque estaba convencido, porque en conciencia creía que, sí, de acuerdo, eso está muy bien hasta ahí, pero ¿qué clase de conciencia tienes? ¿Tienes una conciencia formada? ¿Investigaste? Entonces sí se arriesga a cometer un pecado. Alguien que en conciencia hace un mal, con una conciencia, con una ignorancia invencible, no comete pecado, aunque haga algo mal. Pero si hace algo mal, según él, porque así se lo dijo su conciencia, pero no se formó bien su conciencia, ahí va una responsabilidad. ¿Está claro eso? Sí. Es cierto, como les digo, que cada vez que va a hacer algo importante hay que informarse, investigar, preguntar, etc. Pero la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Como decíamos ya, desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. O sea, la educación de la conciencia garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. La conciencia debe ser educada. En la formación de la conciencia tiene mucho que ver para nosotros la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, una luz en mi sendero, dice un salmo. Es preciso que la asimilemos en la fe y la oración y la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio, los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. En otras palabras, un católico y un no creyente, los dos obran y deben obrar de acuerdo con su conciencia. Lo que pasa es que la conciencia del católico, si es un católico practicante, preparado, bien formado, que se preocupa, pues es una conciencia más bien formada y sus obras, lo que él haga, va a ser más recto, va a ser una persona más recta. Si es un católico mal formado, ignorante e incluso deformado, pues se equivale a una persona no creyente que no se formó. Porque también una persona no creyente que se formó dentro de un hogar muy recto, pues también va a tener una conciencia muy recta. Pero nunca, nunca, nunca se podrá comparar con la conciencia cristiana. Esto parece muy, pues tal vez hasta ofensivo a muchos oídos, pero debemos considerar que si Cristo es la luz del mundo y yo sigo a Cristo y Él me ilumina con su doctrina, pues claro que mi conciencia iluminada por Cristo va a ser más clara, más perfecta. Pero eso también conlleva que si yo, iluminado por Cristo, hago el mal, voy a ser juzgado más duramente que alguien que no tuvo esa gracia. Porque entonces yo hice el mal conociendo el mal. San Lucas dice, el que no sabía, el que hizo el mal sin saberlo, recibirá su buen castigo.
Pero el que hizo el mal, sabiendo lo que hacía, recibirá un castigo mayor. O sea, nuestra ventaja sobre los demás, sobre los no creyentes, es muy grande, pero también nuestra responsabilidad. Seremos juzgados más severamente, porque al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Y al que poco tuvo, al que poco se le dio, porque nació en una familia muy ignorante, allá en la selva, en una tribu, y hace el mal, bueno, pues no tenía recursos de conciencia para darse cuenta. Qué tremendo está eso, ¿verdad? Somos muy privilegiados, pero también eso conlleva una mayor responsabilidad. Lo mismo, un mismo pecado que comete un niño, un adolescente, un joven, una persona no preparada, un profesionista, un sacerdote, un maestro, etc. La misma acción mala que comete no se le atribuye de la misma medida de responsabilidad a cada uno de ellos. Se supone que cada quien tenía más o menos elementos para un juicio de razón. Entonces hay que decidir todo en conciencia. Ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. O sea, la conciencia se puede equivocar. Pero si uno se equivoca en conciencia, si no tenía otra manera de salir de ese error, no se le atribuye como un pecado. El hombre se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos seguro y la decisión es difícil. Todos nos encontramos, ¿estará bien esto que voy a hacer? ¿Estará mal? Pero debo buscar siempre lo que es justo y bueno y discernir la voluntad de Dios expresada en la ley divina. Hay que acostumbrarnos a hacer lo más bueno que encontremos. Por esto el hombre se esfuerza por interpretar los datos de la experiencia, lo que tiene a la mano, y los signos de los tiempos gracias a la virtud de la prudencia, una virtud que nos ayuda precisamente a sopesar el pro y en contra de lo que voy a hacer. También tiene que acudir al consejo de personas entendidas. Un hijo, pues a sus papás, un fiel laico a su sacerdote, que se supone que están más preparados en eso, porque estudiaron más este tema, o un sacerdote viejo, pues aunque sea por viejo, sabe más, en fin. La ayuda del Espíritu Santo y sus dones, o sea, hay que orar. Antes de hacer algo hay que orar para que el Señor nos ilumine. En todos los casos son aplicables estas reglas. Primera, nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. ¿Cómo se llama eso? El fin no justifica los medios. No puede hacer un mal para obtener un bien. Y la regla de oro que decíamos ahorita, que decía José: todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros. No hagas nada que no quieran que te hagan. Es una regla de oro universal. Está en el Evangelio, está en el Antiguo Testamento, pero estoy seguro que está en el libro de los egipcios y de los chinos y de todo. En el catecismo de los niños también. En el catecismo de los niños también está el tercer nivel. Exactamente, sí, bueno, pues el catecismo. La caridad debe actuar siempre con respeto al prójimo y hacia su conciencia. Como decía San Pablo, pecando así contra vuestros hermanos, hiriendo su conciencia, pecáis contra Cristo. Cuando decía, ¿puedo comer la carne sacrificada a los ídolos? Pues mira, es una carne, es carne y no, la carne no tiene nada malo. Si la ofrecieron primero a los ídolos y ya después un banquete que te hicieron un trozo de carne, pues no tiene nada malo. Pero si alguien ve que estás haciendo eso, va a decir, este está sacrificando a los ídolos. Entonces vas a dañar la conciencia de tu hermano, se va a escandalizar de ti.
Por eso dice el dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Porque entonces los demás van a hacer aquello, como a Matatías, aquel anciano de los libros de los Macabeos, que lo querían obligar a comer carne de puerco. Y él decía, no. Y entonces alguien le decía, mira, te traemos carne de res y te la comes. Total, ya cumples con eso, nomás te la vamos a cambiar ahí carne de... Dice, no, porque los jóvenes que me van a ver comerla esa carne, sí van a pensar que es de puerco, y entonces van a decir, está traicionando su fe, y qué ejemplo les voy a dar. Finalmente, el juicio erróneo. La persona debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia, juicio cierto. Si obrase deliberadamente contra ese juicio cierto, se condenaría a sí mismo, o sea, ir contra su conciencia. Pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia, como decíamos, ignorancia invencible, no hay manera de salir de ella, es lo que yo creo que hay que hacer y pues lo hago, y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados que va a hacer o que ya hizo. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. O sea, la pura ignorancia no me libra a mí de responsabilidad. Las leyes de tránsito, si yo no las conozco y falto a ellas, pues ¿por qué no me preparé bien para saber manejar y conocer cuáles son las leyes de tránsito? Si cometo un error, tránsito no le voy a decir, dije que no sabía. Pues sabía o no sabía, le pongo una infracción. Porque usted debería haber sabido, debió haberse informado. Así, cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia queda ciega, a fuerza de hacer mal y mal y mal, y en estos casos la persona es culpable del mal que comete, aunque lo haga conforme, de acuerdo con su conciencia, pero no se formó la conciencia. O sea, que se queda con la ignorancia porque falta de Es una ignorancia culpable, ¿verdad? Es culpable, como la ignorancia del católico que deja su iglesia y se va con una religión rara. Bueno, ¿por qué no se formó bien su conciencia antes de dar ese paso? Siento atractivo por eso, pero pues voy a preguntarle al sacerdote, oiga, ¿por qué esto? A salir de dudas, todas las dudas que me han hecho allá, que adoramos las imágenes, etcétera. Bueno, voy a ver qué dice la iglesia, porque muchos tienen de su iglesia el concepto que han aprendido en lo que les enseñan las sectas o el mundo racionalista. Las leyendas negras acerca de la iglesia, las aprenden muy bien de los enemigos de la iglesia y nunca tienen cuidado de decir, bueno, ¿y mi iglesia qué dice de eso? Si por el contrario la ignorancia es invencible o el juicio erróneo es sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede ser imputado, o sea, no tiene la culpa. Pero no deja de ser un mal, lo que haga es un mal, una privación de desorden, por tanto es preciso trabajar para corregir la conciencia moral de sus errores. Finalmente, la conciencia buena y pura es iluminada por la fe verdadera, lo que les decía. Nosotros tenemos esa enorme gracia de que no solamente tenemos una conciencia moral general, común a todo mundo, por nuestra naturaleza humana, sino que esa conciencia nuestra ha sido iluminada, reformada, purificada, enriquecida por la fe, por la luz del Evangelio, por la revelación, que me ha llegado a través de la Biblia, que me ha llegado a través del catecismo, que me ha llegado a través de mi familia,
que me ha llegado a través de la iglesia, de la predicación, que me ha llegado a través de tantas formas, me ha llegado la luz de Dios, que sí me ayuda a ver qué está pasando ahorita en la sociedad mexicana. ¿Cuántos mexicanos están defendiendo cosas verdaderamente malas? Y al decir malas, quiero decir que dañan finalmente a la persona humana. Porque todo lo malo daña al hombre, si no, pues no es malo. Entonces el aborto, los matrimonios homosexuales, y los menciono porque están ahorita en el debate. ¿Cuántas gentes están defendiendo eso con todo el alma? ¿Y cuántos de nosotros, como sucedió el sábado pasado, estamos en contra de eso? Porque nosotros no obramos nada más por lo que se me ocurre, o viendo el bien parcialmente, lo vemos de una manera completa. No vemos nada más el bien de la mujer que va a abortar y no quiere al niño, vemos también el bien del niño. O sea, nuestra fe nos enriquece muchísimo, nos ayuda mucho a tener una conciencia moral más clara. Todos esos, pues, ¿qué formación han tenido? Todos esos diputados de X o cual partido que están defendiendo ese tipo de legislación para hacerla legal, esas prácticas y esas conductas, ¿qué formación han tenido? Obran de acuerdo con su conciencia, pero ¿qué tanto han tratado de formarse su conciencia? Terminamos con esta cita del concilio. Cuanto mayor es el predominio de la conciencia recta, o sea, mientras más gente tenga una conciencia recta, tanto más las personas y los grupos se apartan del arbitrio ciego. ¿Qué es el arbitrio ciego? Pues lo que a cada quien se le ocurre, que eso es lo que está pasando. Estamos frente a una sociedad a la que se le ocurre que eso es bueno, aunque sea malo, y lo defienden a capa y espada. Grupos que se apartan del arbitrio ciego y se esfuerzan por adaptarse a las normas objetivas de moralidad. O sea, no nada más lo que a mí se me ocurre, sino lo que yo he aprendido de una ley eterna, divina, que viene a ilustrar mi ignorancia. Muchas gracias por su atención.